Estas palabras del Señor chocan con el pensamiento humanista. ¿Por qué? Porque al ser humano no le gusta que le lastimen el ego. El ego es esa parte que algunas personas están divididas en cuanto a qué es el ego, el yo del ser humano, la capacidad del hombre pensar y meditar, y así sucesivamente cada rama ha sacado su posición sobre lo que es el ego. Es una parte de la persona que es la que mueve desde adentro muchas cosas, sentimientos, pasiones, creencias. También de allí salen cosas como la soberbia, como la posición alta en los cuales se sube una persona. El ser humano no le gusta, ya dije, que le lastimen esta parte, el ego, que lo toquen, que hablen de sus creencias o se metan con sus sentimientos o que traten de cambiar su forma de pensar. Eso no le gusta al ser humano. Y aquí es donde precisamente viene Jesús a presentar la guerra. Allá, a esa área que al hombre, al ser humano no le gusta, no le agrada que le toquen. Alabado el nombre del Señor. El Señor viene a golpear su yo crecido, su religiosidad, a traer al hombre a la verdad. Porque es que si enfrentamos el ego, y eso es lo que hace el Señor con estos textos que hemos leído, enfrenta el ego, el yo de una persona ante la realidad de su palabra. Y ahí es donde el hombre se estrella. Y ahí es donde el hombre no acepta muchas cosas. Porque el hombre siempre ha tenido una vida viviendo la que no se metan en su vida. De hecho, hoy en día hay leyes que protegen la privacidad de la persona. Imagínense, hay leyes que están protegiendo la privacidad de un niño hasta el punto que un padre no le puede tocar porque ese muchacho puede demandar y entonces los padres quedan en riesgo y en peligro de ir a la cárcel o de una multa. Mire hasta dónde está llegando este mundo en ese sentido. Hasta para los animales hay hoy protección de una forma tremenda, hasta más que a los seres humanos. La verdad de Dios baja al hombre de los escalones donde se sube por sí mismo. Es precisamente eso lo que hace el ego, subir al hombre. Y a veces hasta escalones que ni él mismo podría manejar. Pero es precisamente es eso. Alabado el nombre del Señor. Al hombre le gusta eso, que le hablen positivamente, que lo bendigan, que le hablen de puro amor y cosas así. Por eso los llamados apóstoles de hoy crearon el evangelio de la prosperidad. Nada de pecado, un evangelio que no hablan de pecado, tocar el pecado es malo antes. Nada de infierno. En ese evangelio no hay infierno, no hay cabida para el infierno. Nada de cosas negativas. No pobreza. Si hay alguien pobre es porque está viviendo mal delante de Dios. El evangelio de la prosperidad sube a los supuestos creyentes a una cúspide que, Dios mío, no sé cómo se van a bajar de allá cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Porque es un evangelio que si hay alguien en una de esas iglesias pobre es porque está en pecado delante de Dios, es porque está mal. Y así sucesivamente, es decir, el evangelio, los pobres no caben en esa clase de evangelio de prosperidad. No enfermedad, si hay alguien enfermo, también está en pecado delante de Dios. Es decir, pura bendición,
puras cosas que atraigan, puras cosas que con las cuales el ego de la persona se mantenga al 100%. A esto se suman una cantidad de predicadores por las redes sociales que tienen más perfil de promocionistas y vendedores que hombres de Dios. Usted va a mirar los seguidores de esta clase de gente, son por miles, 10,000, 15,000, 20,000, 2,000, 30,000. Pero usted que es conocedor de la palabra, busque el perfil de los tales, y en su mayoría son así. Porque es lo que le gusta a la gente. A la gente le gusta es eso, que le hablen bien. Esta clase de predicadores son capaces, son los que mueven a las personas así con las emociones. Y usted los capta, los sigue por las redes sociales y lo mueven. Y yo estoy sintiendo que Dios está sanando en tal parte a una persona. Pues eso al azar, entre 10,000, 20,000 que estén viendo. Alguien tendrá dolor de cabeza, alguien estará con esa enfermedad que él dice, alguien estará recibiendo un dinero. Eso es al azar, que se tira. Y al que le caiga, pues claro, ese se vuelve acérrimo de tal persona. Y dice, no, este sí es un hombre de Dios porque me dijo realmente lo que yo necesito. Eso es lo que me agrada a mí escuchar. Y bendición. Eso es como en el canal, entre comillas, cristiano que hay hoy. Que cuando hacen esas maratónicas, esos reparten bendición a diestra y siniestra. Y allá en tal país de Guatemala y allá en tal país de Colombia hay una persona que está haciendo así, sanada, que está recibiendo. Pues eso al azar. Eso es lógico que va a haber una persona. Y entonces a esa persona, repito, que le cae, esa se vuelve seguidora de ese momento. Eso es precisamente lo que le gusta a la gente, que les hablen cariñosamente, bonito, que no les hablen áspero, y si les hablan áspero entonces no les gusta. Pero aquí uno ve que el Señor entra a tocarle esa área a la persona. Los textos que hemos leído son textos fuertes, son textos que el Señor entra para ubicar realmente las personas. Es que al oído del hombre le gusta es solo el halago del ser humano, el halago. Usted va, por ejemplo, una persona va a recibir consejería y digamos que esta persona está haciendo cosas indebidas en cuanto a lo sexual. Y cuando va allá el consejero de esa área, pues aquel o aquella lo que le dicen es no hay problema. Como usted se sienta, esas columnas que la gente escribe y están pidiendo una orientación sexual. Entonces, cuando les dan la respuesta, no hay problema, si usted se siente bien, si usted ve que así disfruta, que así mejoró su relación, que sígalo, está bien, porque eso es, eso hay que hacerlo. Si usted ve que con todas estas cosas, y por eso es que invitan, no, eso compre juguetes, compre lo otro, diviértase bonito. Pero dígale a esa persona, no, eso está mal delante de Dios. Eso bastaría para que esa persona deje de consultar a tales. Pero cuando se les dice que sigan haciendo eso, porque eso es lo que si los mantiene bien, pues es lógico que las personas van a seguir eso. Yo quiero que vamos al texto. Son 3 pasajes, por eso le dije que hoy posiblemente no terminaríamos en esta mañana, pero no hay problema, tenemos tiempo de dividir esta enseñanza. Son 3 pasajes. Vamos al texto de Mateo, el capítulo 10, verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Esa frase primera, no penséis que,
ahí tenemos un mashal. ¿Qué es un mashal? Es un dicho paradójico, algo que suena como si fuera increíble. Las palabras iniciales son el mashal. No penséis que. Y lo que sigue es lo que lo pone a uno a decir, ¿cómo así? Esto es increíble, esto no puede ser, ¿no? O sea, ni pensarlo. No penséis que. O sea, muestra que contradice la opinión corriente. Mire ahí, no penséis. ¿Qué es lo que piensa la gente? Lo que yo le he venido diciendo, lo positivo, lo puro amor, puro cariño, etcétera. Pero viene el Señor diciendo, no penséis, porque cualquiera empezó a decir, bueno, aquí viene el que nos trae el amor, el que nos trae la paz. Pero viene el Señor diciendo, no penséis que, contradiciendo ese pensamiento. El pensamiento de ellos es totalmente positivo, pero viene el Señor a cambiarles esa forma de pensar. Contradice, vuelvo y repito, la opinión corriente. Pregunta, ¿cómo es eso? ¿No paz sino espada? Porque mire que el Señor dice ahí, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, sino espada. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo? Espada y no paz. ¿Cómo es eso? El Dios de amor y de misericordia nos dice que vino fue a traer espada. En Mateo capítulo 5, el versículo 17 dice, aquí hay otro mashal. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esa es otro pensamiento que contradice. Todos aquellos pensaban tal vez que él vendría para anular la ley a los profetas y decir, ya la ley de los profetas no sirve, porque ya estoy acá. La mayoría pensaba eso, que Jesús se iba a parar y iba a pisotear lo que dijo Moisés, lo que dijo Elías, lo que dijeron Jeremías, Isaías, etc. Y entonces el Señor que conoce, dice, no, yo no vine para abrogar, es decir, yo no vine para hacer a un lado la ley. Yo vine más bien para ratificarla y cumplirla. Mire que contradice el pensamiento actual de los que lo escuchaban en su tiempo. En San Juan 5:45, San Juan 5:45, no penséis que, ahí otro mashal, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Mire usted, 3 contradicciones que el Señor viene a mostrar. Esos 3, mire que son cosas que el Señor ha contrapuesto referente a lo que la gente pensaba de él. En el caso que acabamos de leer, el pensamiento era, este hombre fue a traernos juicio, a acusarnos delante del Padre, a hacer quién sabe qué. Y el Señor vuelve y ataca ese pensamiento diciéndoles, no, yo no vine a eso. Ya hubo quien los acusara y fue el mismo Moisés, a quien ustedes siguen. Con la ley los acusaba directamente y la ley fue dada a Moisés. Porque él les dice, en quien tenéis vuestra esperanza. Mire que el pensamiento del hombre es diferente a lo que el Señor vino a hacer. ¿Ve? El Señor por eso dijo que Él vino a salvar a los que se habían perdido. No vino a ser acusador. Por eso cuando en San Juan 8 le llevaron a aquella mujer para apedrearla, Señor, la ley dice así, mire que la ley era acusable, acusadora, tan directamente. La ley dice así.
Esta mujer merece morir. Si el Señor hubiera venido a acusar, hubiera dicho, listo, denme una piedra, yo soy el primero que la voy a lanzar. Porque si ustedes dicen que es así, es así. Pero el Señor, de una forma sabia, le refutó ese ataque. ¿A qué es lo que yo lo llevo? Es que Él cambia la forma lógica de pensar del hombre. Cambia la forma lógica. ¿Me hago entender? Eso es directamente donde va estas frases que estamos viendo. La reacción natural a esta sorprendente declaración sería: ¿cómo puede ser verdad lo que dice? ¿No es Cristo el príncipe de paz? Volviendo al texto de Mateo. En Isaías 9:6, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él vendría como príncipe de paz. Mire usted, Isaías 9:6. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, ahí leí el 7, pero leamos el 6, que es la parte que me interesa. Porque un niño nos es nacido, escuche, hijo nos es dado, hablando de Jesús, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ve que Él traería la paz, pero ¿cómo ahora el que se anuncia a través del profeta Isaías que traería paz, cómo ahora viene diciendo: no he venido para traer paz a la tierra? No he venido para traer paz, sino espada. Ve que entra una pregunta como que no tiene respuesta. ¿No bendice Él a quienes hacen la paz? Esa es otra pregunta que existe ahí. En Mateo capítulo 5, el verso 9, dentro de una de las bienaventuranzas que Él dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quién dijo estas palabras? El mismo Jesús. El mismo que está diciendo: no he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Este mismo que está diciendo esto acá es el que está diciendo: bienaventurados los pacificadores. Oiga, ¿cómo es eso? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que sucede? ¿No bendice Él a quien hace la paz? Entonces, si no vino a traer paz, ¿cómo pueden ser verdad estos siguientes pasajes de la Biblia? En el Salmo 72. O sea, si Él no vino a traer la paz, mire lo que dicen estos pasajes. Salmo 72. Versos 3 y 7. El 3. Los montes llevan paz al pueblo y los collados justicia. Verso 7. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz. ¿En cuáles días? En los días del Señor. Y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Mire, muchedumbre de paz. Y sobre quien se dice esto, aparece después diciendo: no he venido a traer paz. En Lucas capítulo 1, verso 79. Lucas 1, 79 dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Esa fue la profecía de Zacarías, cuando se le anuncia a su esposa
Elizabeth que vendría y que daría a luz siendo estéril. Y entonces el hombre, bueno, ciego y todo porque no creyó, da estas palabras de bendición. Y dentro de esa profecía, dice lo que leímos ahí, que encaminaría nuestros pies por camino de paz. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué le parece, mi hermano? ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Estos textos y otros más proclaman que Jesús es el portador de la paz, que es el portador, que de él sale la verdadera paz. Y de hecho él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Pero permítame que repita y repita sobre esto. Él nos está diciendo acá que no ha venido a traer paz sino espada. Dijimos que este era un mashal o un aforismo. Eso es lo que dijimos. ¿Qué es lo que sucede con estos mashal o estos aforismos? Leímos 3 de ellos. Estos ponen, escúcheme bien, que aquí empiezo a desmembrar estos textos para entenderlos bien. Estos ponen el énfasis en un aspecto de la verdad. Es ahí donde se centran, no en toda la verdad, sino en un aspecto de la verdad. ¿Para qué? Porque el propósito es hacer defenderse bruscamente a la persona para hacerlos pensar. Como hemos pensado en esta mañana con lo que les he planteado. ¿Cómo es que del que se habla paz viene y nos dice que va a traer espada? Eso nos hace pensar bruscamente. Yo no lo entiendo. De ninguna manera entiendo que el príncipe de paz nos diga esto. Que el príncipe de paz vaya a traer es guerra. No entiendo eso. ¿Qué están haciendo con eso? Lo están haciendo pensar bruscamente. Para que usted tenga que pensar. Para que usted medite sobre eso que ha leído o ha oído. Ese es el propósito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y reflexionando sobre esta verdad, nos damos cuenta que la entrada del Señor a una persona o a un hogar trae división y conflictos allí. Es ahí donde el Señor va a tocar, va a llegar. Paz, no va a traer paz sino espada. A ver, ¿en qué sentido? ¿Cómo? O sea que este va a ser una persona problemática. No entiendo. Y usted empieza a pensar, pero luego empieza a leer el texto que sigue y luego el que sigue. Y luego va a un contexto que le habla, que le afirma, que le va cerrando la posición y lo va llevando a lo que realmente el Señor quiere decir. ¿Ya? Es decir, el Señor habla que traería divisiones y conflictos allí. Las tribulaciones empiezan, escúcheme esto, a tocar la puerta de aquel que le entrega su corazón al Señor. En Hechos, capítulo 14, verso 21, dice la palabra de la siguiente manera. Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire ahí, la predicación de Pablo, ya en los sectores de Iconio y Listra, dan este mensaje. Y dice que es necesario, lo llama necesario. Él está haciendo uno de los viajes misioneros, confirmando la fe. Seguramente le habían hablado, mire, hemos siendo perseguidos por haber aceptado a Cristo, por haber aceptado lo que usted nos dijo, Pablo. Y hemos cambiado, pero hemos tenido muchos problemas. Estamos siendo perseguidos, por allí mataron uno, etcétera, así. Entonces Pablo les dice, no hay problema.
Eso es parte de la vida cristiana. A pesar de muchas tribulaciones, entremos. A través de muchas tribulaciones. Es decir, para entrar al reino de los cielos, habrán tribulaciones. O sea, problemas, adversidades. Jesús dijo que los tiempos de gracia, que en los tiempos de gracia sus seguidores deben esperar la espada. Es eso lo que el Señor está diciendo. Aquí en Mateo 34, no penséis, 10:34, no penséis, el texto base, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Es lo que está diciendo. Los seguidores, los que me sigan, después de esta evangelización que voy a hacer, de esta salvación, de este llamado, los que sigan la gracia, deben esperar espada. Ya nos estamos acomodando al texto, ¿cierto que sí? En Lucas 12:51, Lucas 12:51 dicen: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Disensión. Ahora ya aquí es disensión y aquí fue espada. Entonces, lo que el Señor llamó en Mateo espada, realmente es lo que dice aquí, disensión. No espada de matar, de cortar la cabeza unos contra otros, no, es espada de disensión, aquí lo aclara. Os digo no, sino disensión. Y la disensión, mis amados hermanos, es falta de un acuerdo entre dos o más personas. Falta de aceptación de una situación, una decisión u opinión. Eso es disensión. No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, yo no estoy de acuerdo. Eso es disensión. Eso es lo que el Señor está diciendo, aclarando acá. Por eso ese verso 34, mirado con el contexto de Lucas que acabamos de leer, 12:51, nos va aclarando a lo que se refiere el Señor. Alabado el nombre del Señor. Entonces, aquí se empieza a hacer evidente quién está de parte del Señor y quién no. Se revelan los pensamientos de muchos corazones. Recuerde que en el caso de Josué, cuando estaba a las puertas de tomar la ciudad de Jericó, se le presenta un personaje con una espada desenvainada y de frente. Y entonces Josué, que hacía los preparativos, se le deja ir. Y en Josué capítulo 5, verso 13 dice: estando cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Ven, cuando el Señor llega a un corazón, a una persona, empieza a manifestarse en esa persona quién está con el Señor y quién no. Es lo que sucede allá. Josué ve a ese varón la espada desenvainada y se supone que un guerrero tenía una espada desenvainada porque estaba retando o llamando a la guerra o véngase que quiero pelear. Y entonces Josué le dice: bueno, yo también, vamos a ver con quién está. Y entonces aquel personaje le dice: ni con aquel ni con aquel, yo estoy con los ejércitos de Jehová. Pero los ejércitos de Jehová vienen a apoyar a su pueblo, así que Josué, haga preparativos, siga adelante, que nosotros estamos con usted. Entonces aquel
personaje celestial manifestados, se le declara al lado de quién está, que es lo que pedía precisamente Josué: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Alabado el nombre del Señor. Es decir, mi hermano, tiene que llegar un momento en que la creencia del hombre tiene que ser enfrentada con la verdad. Por eso el Señor se para y dice: vine a traer espada. Vine a meter la espada a la casa. Y si cogemos el texto de Lucas, llegará la disensión. Se dividirán las creencias. Y dígame si no, en una familia de 6, una familia de 3, de 4, solo uno que cree en el Señor, dígame si ese no hace tremenda división dentro de la casa. Porque mientras aquellos siguen adorando a María y siguiendo a Pedro, a Pablo y postrándose delante de cuanto ídolo encuentran y ahí hacen los hombres, el que aceptó a Cristo va al culto, adora, canta, y dígame quién se le viene encima. Entonces, la vida cristiana no debe ser solo de palabra o apariencia. Yo soy cristiano, pues todo el mundo es cristiano así. Todo el mundo. Miren la cantidad de evangélicos que hay alrededor de la tierra. Todos millones de evangélicos que hay. Entonces todos son cristianos. Debe estar fundamentado en hechos reales. Es decir, el cristianismo es fundamentado en hechos reales, que se vean. Yo creo que veamos algunos textos. Mateo capítulo 21, verso 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué le parece? O sea que aquí es mejor caer sobre la roca y no que la roca caiga sobre uno, porque la roca lo desmenuza a uno. Es decir, lo que está diciendo este texto es que es mejor que la persona acepte a Cristo de buena fe, como se dice, de buena gana, voluntariamente, cediendo al servicio a Dios voluntariamente. Porque cuando Dios decida derramar sus juicios sobre la tierra, ahí no hay nada. Ahí es la roca cayendo sobre la persona. Eso es lo que dice ese texto ahí, que es mejor caer sobre la roca. Es mejor aceptar a Cristo ahora que hay tiempo. Es mejor servirle con amor, con entrega, con voluntad. No porque nos impongan, no porque nos obligan. De hecho, nadie es capaz de seguir a Cristo obligado. Quien siga a Cristo obligado, tarde o temprano, dejará a Cristo. Por eso usted ha visto que levanta un hijo en los caminos del Señor y lo lleva, y por el tiempo de la niñez, bien, por la preadolescencia, bien, por la adolescencia, más o menos, por el momento de la juventud, ya se está quebrando, ya usted no hace sino orar y pagar ayunos y vigilias por él, porque la ve débil, y usted dice: uy, este muchacho, esta muchacha está a las puertas del carrillo. Es decir, usted como padre o madre ya está viendo lo que va a hacer ese muchacho, el mal paso que va a dar, y usted no está sino sufriendo. Pero usted hace remembranza de tiempos atrás. Ay, cuando yo lo llevaba así, claro, porque usted podía controlarlo. Pero ya cuando esos muchachos no se pueden controlar, ya ellos son los que toman decisiones, y a veces decisiones erradas y fatales, que usted y yo no podemos hacer nada, solo orar y clamar al Señor. Es voluntario. Entonces, cuando esos muchachos desde toda la edad, en esas edades que le he dicho, vienen cosas arrastrados, ellos llegan a un tiempo en que cogen alas, y cuando dicen: tengo 18, llegan y le dicen a usted: mamá, así que no vuelvo a la iglesia. Muchos han dicho así, y han cogido el rumbo, y se han ido.
y se han descarriado y apartado. Porque los años de atrás fueron como obligados, como que le sirvieron al Señor obligatoriamente. Entonces cuando ven que pueden coger alas, las cogen. Pero eso es un servicio que a Dios no le agrada. A Dios le agrada ese servicio voluntario. Que usted no se sienta presionado. Joven, si usted está ahí, adolescente, y me está escuchando ahí con sus padres, usted tiene que hacer una ecuación en su vida y mirar cómo le está sirviendo al Señor. Si realmente porque ve que Dios ha hecho una obra buena, especial en sus padres, y que Dios es bueno, y entonces yo también quiero seguir lo que mis papás han decidido seguir, porque veo que es la vida, que es el camino, yo también lo voy a hacer de voluntad. Pero si usted está ahí obligado, porque su papá le dice a su mamá, siéntese acá, abra la Biblia, lea la Biblia, cante, alabe, adore, ore, vamos al culto. Y usted se siente arrastrado. Si usted sigue en ese camino, cuando llegue usted a unos cuantos años más, va a hacer lo mismo que han hecho muchos. Deciden decirle a los padres, no, yo no quiero seguir este camino, ustedes me han obligado toda la vida. Y cogen el camino. Y después de unos años, cuando prueban ese mundo malo y perdido y pecador, y el diablo les da 3 vueltas, ahí sí regresarán diciendo, papá, mamá, me equivoqué. Ayúdeme a orar para que el Señor me perdone. Estas cosas del Señor hay que tomarlas en serio, con voluntad, con entrega de verdad. Que usted le ore al Señor y le diga, el camino que mis padres llevan es el correcto, también hazme ver a mí que yo esté llevando la decisión correcta. Es lo que estoy hablando ahí, es mejor caer sobre la peña voluntariamente, ¿ya? A no que esa peña nos suelte, como dijera Pablo a la iglesia de Corinto, a aquel que no hacía sino estar con la mujer del padrastro, y fornicación va y viene, y llega un momento en que Pablo escribe la carta y dice, no, echen al diablo a ese personaje, tírenlo allá, suéltenlo, sáquenlo, y échenlo al diablo, déjeselo al diablo, a Satanás, para que al diablo allá le dé 3 vueltas, 4 vueltas, y así cuando la persona está siendo sacudida allá en el mundo por el diablo, porque lo agarra con una sed terrible, que el Señor lo reprenda, que el diablo lo que espera es que alguien dé un paso falso y se salga para él mismo agarrarlo y ponerle los cerrojos, los grillos, todo lo que él sabe poner. Y entonces cuando la persona esté ahogada y va a estar ahí, ella va a empezar a recordar en los caminos que vivía. Y el Señor, dejándolo, soltándole, el Señor lo suelta. Y el mundo y el diablo hacen con esa persona terribles cosas. La roca cayendo sobre la persona, dejándolo el Señor en las manos del mundo, del diablo, para ver si esa persona algún día, muchos han levantado la voz y le han dicho, Señor, me equivoqué. Pero mientras la persona no haga eso, ahí está. Entonces, por eso es mejor lo que dice el texto, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Es mejor ser quebrantados voluntariamente, que el Señor empiece a formarnos y aguantar esas clases de guerras que se nos presentan dentro del hogar. Lucas capítulo 2, el versículo 34, dice la palabra del Señor, Lucas 2, 34 y 35. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma,
para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es la profecía de Simeón, cuando llega al templo y ve, allá había otra mujer también de 80 y pico de años, que estaba esperando la venida junto con Simeón del Mesías, y cuando el Mesías aparece, él lo toma en los brazos y da esta bendición, y entre la bendición da esta profecía. Muchos en Israel serán para caída o levantamiento, para caída unos y para levantamiento otros. ¿Cuál caída? Dice ahí, puesto para caída y para levantamiento. Caída, el que se estrelle en él, el que se estrelle en él. Para caída, el que se estrelle en él. Alabado el nombre del Señor. Y para levantamiento, el que crea en él. Para levantamiento, el que Dios empiece a levantar, el que se deje levantar por él. Pero para caída es. Por eso, hermana, hermano, si usted, por ejemplo, sabe que su hijo, que su hija está duro para el evangelio y que ya se salió de sus manos, entonces ore por él, ore por él. Y tal vez tenga que dejarlo que se estrelle, para cuando se estrelle, ese muchacho levante la voz al cielo, pidiendo misericordia. Hay cosas que solo Dios puede hacer, y que por mucho que un padre o madre quieran hacer, se les sale. En el Lucas 20:18, Lucas 20:18, dice la palabra: todo el que cayere sobre aquella piedra, escuche eso, será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Este es el contexto de lo que habíamos leído anteriormente. Vuelve y se refiere y repite que es mejor caer sobre esa roca, que es mejor seguirlo voluntariamente. La persona no sabe cuándo muere, es que eso es lo terrible. Los seres humanos no duramos para toda la vida. Tenemos un alma y tenemos un cuerpo que está constituido por hueso, carne, sangre, y eso es lo que se va al polvo, eso es lo que muere. El alma es la eterna. Y escúcheme esto, el alma depende de que lo que mientras estemos en vida, ¿qué hacemos para seguir al Señor y ser salvos? Entonces, es decir, mientras nosotros tengamos vida dentro de este cuerpo, podemos obtener la salvación del alma. Es ahí donde hay que luchar, hay que batallar. Y usted en una de esas no quiere seguir al Señor y en una de esas se va. Su alma se perdió. Pero se levantará en el día del juicio, pero no para salvación, para perdición eterna. Ay, sí que de verdad esa roca caerá con todo el peso para no darle oportunidad. Aún hay oportunidad. Alabado el nombre del Señor. Así que es mejor, vuelvo y repito, caer sobre la roca y no que la roca caiga sobre nosotros. Escúcheme esto, la entrada de Cristo a este mundo lo divide en dos. Lo parte. Y caigo al texto 35 de Mateo 10, el texto principal. El 35, porque he venido, y ahí es donde el Señor empieza a desmenuzar lo que él había dicho en el 34, que no vino para traer paz sino espada. Y entonces aquí es donde entra ya el mismo Señor a decir qué es esa clase de espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la suegra y a la nuera contra su suegra. ¿Ve qué maravilloso es el Señor? Aquí hay dos cosas que el Señor hace, y lo dijimos, lo parte en dos en su venida. Pone y vuelve, esas dos cosas. Pone o vuelve a una persona contra la otra. El pastor mío, que me ayudó a
a seguir este camino en el Señor y me ayudó a llegar hasta este ministerio que Dios tenía para mí. Él tiene un dicho que siempre me llamó la atención y es que cuando una persona escucha el mensaje del Evangelio tiene dos alternativas: o se enoja o lo acepta. ¿Ve? Esas dos alternativas tienen, no más. Lo mismo que cuando una persona se enoja, o se contenta o se queda enojado. Esas dos alternativas. El Señor plantea estas dos alternativas al venir: pone o vuelve, ¿ve?, a una persona contra la otra. Y aquí es donde Él dice: esta es la espada que yo vengo a traer. Esta es la disensión que va a resultar en los hogares. En aquellas familias que el padre y el hijo estaban unidos, ahora el hombre contra su padre. En aquellas familias que la madre y la hija estaban unidas, ahora la hija contra su madre. Y en aquella familia que la nuera y la suegra eran familia unidas, ahora la nuera contra la suegra. Ve usted, aleluya. Es decir, le especifico, la fe no solamente crea división entre una raza y otra, un pueblo y otro, una congregación y otra, causa división en una familia. La fe. El Señor está hablando aquí de la fe, de lo que cada persona va a empezar a creer cuando Él trae el Evangelio. El Señor sabía que lo que Él trae va a golpear los hogares y la creencia de las personas, y que esa fe que la persona va a recibir, entonces va a crear eso. Y el Señor dice: esa fe que aquel o ella va a recibir, que aquel hijo va a recibir, que aquel padre va a recibir, que aquella madre, aquella nuera va a recibir, va a traer guerra, disensión, división, espada a los hogares. Ya está, se le está aclarando más el asunto. Alabado el nombre del Señor. Y la causa de la división familiar, esta viene a ser como la más aguda de las divisiones, porque es en el seno familiar, es interno. Aquel que acepta a Cristo empieza a vivir un conflicto dentro de su familia. Sus convicciones empiezan a chocar contra las tradiciones familiares, porque él empieza a ser convencido, tocado. Esa persona se mete de lleno a la fe, a la palabra, y empieza a estudiar la palabra. Es lo que le sucedió a Martín Lutero en 1947. ¿Ve? Empezó a leer la palabra, a estudiarla, y eso empezó a entrar en conflicto con lo que la religión por muchos años le había enseñado. Es eso. Es que la palabra hace eso. Nadie puede estudiar o entrar a estudiar la palabra o a recibir la fe de Dios en su hogar, donde siempre ha sido un hogar de tradicionalismo, que aquí se reza el rosario, aquí los primeros de mayo, en fin, aquí se ponen la Santa Cruz, aquí se dicen los Padres Nuestros, los Ave Marías, aquí salimos a Semana Santa. Y de pronto imagínense si hay alguien ahí, algún cargador. Bueno, mi hijo carga, se ha encargado de ir a la parroquia y cargar el bulto aquel. O sea, aquí se hace todo eso. Y si hay un padre que diga: nadie se va a salir, todos vamos a morir aquí en esta religión, en esta creencia. Todos, absolutamente nadie me va a traer algo aquí raro. Imagínense que lo plantee aquel cabeza de hogar así. Nadie va a creer aquí nada. Eso era lo que pensaban los curas anteriormente. Por eso en muchos barrios les ponen a las puertas: aquí somos católicos y no recibimos ninguna otra religión. ¿Por qué? Porque tienen esa mentalidad de que ahí es donde deben morir y que eso es lo que tienen que seguir. Y si tienen un ídolo allá en la esquina de María, dentro de su casa, a eso hay que postrársele, y eso no se puede cambiar en este hogar.
dicen. Imagínese usted. Entonces eso es un tradicionalismo terrible. Pero resulta que aquel muchacho estudiando en la universidad, yendo al colegio, aquel joven, ¿ve? De repente se encuentra con un evangélico de esos fervientes pentecostés, de esos que tienen la unción de Dios y lo evangelizan y le dicen, oiga, usted, y empieza Dios a hacer una obra usando a aquel evangélico como instrumento para llamar a aquel religioso. Al principio se inmuta, no quiere nada, pero después, ve interesante, y empieza a ir al culto sin que el papá se dé cuenta. Y cuando menos piensa, ese muchacho resulta leyendo allá la Biblia. Y aquel padre que le dijo, aquí no se lee nada, aquí no se dice nada fuera de lo que ya se sabe. Dígame qué le espera a ese muchacho. ¿O qué le espera a aquella ama de casa que de repente yendo allá a comprar a la tienda algo se encuentra con un evangélico o el tendero mismo es evangélico? Y entonces le dice, mire vecina, ¿qué me pidió una libra de arroz? Bueno, mire, y le entrego este tratadito para que lo lea, Cristo la ama. O le invito a que escuche este programa radial. Y esa señora religiosa a morir ahí. Al principio, pero después eso va, como va a esa tienda, eso va haciendo Dios la obra, porque resulta que aquel evangélico que le habla está orando, Dios mío, yo le hablé la palabra a ella, haga la obra. Y empieza Dios a ablandar. Y por dentro, y cuando uno piensa, esa señora resulta evangélica. En aquel hogar que ese hombre dijo, aquí no se sigue nada más. Aquí se es católico hasta la muerte. Aquí se sigue el Islam hasta la muerte, el budismo hasta la muerte, el taoísmo hasta la muerte. Y nadie me va a entrar algo aquí más porque me van a ver cómo soy yo. Y resulta que ahí la esposa está metiendo la Biblia, está orando, está cantando. Mi hijo, voy a salir. Ay, ¿para dónde va? No, voy a salir. Ella al principio no le dice para dónde va porque sabe lo que le viene. Actúa con sabiduría. Pero ya después abiertamente le dice, mijo, me voy para el culto. Y aquel hombre es capaz de decirle, usted sale de aquí y le corto la cabeza o le saco machete. No me sale de aquí. Pero esa mujer, como es de arranque, dice, bueno, ahora sí me la corta, pero yo me voy para el culto. Y arranca para el culto. Y ya se vuelve una evangélica de esas firmes que no la mueve nadie. Entonces, dígame si no hay guerra en esa casa, si no hay disensión, si no hay espada. Porque las convicciones de ella empiezan a chocar con las tradiciones del esposo, de aún de los hijos, de las hijas, hasta de la mamá. Y la mamá es capaz de decirle, por acá no me vuelvas, ¿verdad que usted se volvió evangélica? Me contaba Bertulfo, su esposo, ¿verdad que se volvió evangélica? Bueno, yo no sé si habrá algún Bertulfo, si hay algún Bertulfo por ahí, pues bueno, haga de cuenta que Dios le está hablando y me dio el nombre así por así. ¿Verdad? Bertulfo me llamó y me dijo que usted está evangélica, así que no me pise aquí la casa. Y le cierran puertas a esa señora, a ese joven, a ese caballero. Alabado el nombre del Señor. Escuche esto. Un integrante de una familia que se consagre a Dios empieza a vivir para Él. ¿Sabe qué pasa? Afrenta esa familia tradicionalista. Porque esa persona se consagró. Entendió la fe, entendió el camino del evangelio. Y a costa de lo que se le venga, esa persona se convierte en la afrenta de esa familia misera, hijas de María, hijos de María, de esa familia ecuménica, de esa familia carismática, de esa familia budista, islamista, católica hasta los codos, hasta la cabeza, hasta el último pelo de la cabeza de la corona. Y esa mujer, esa persona es consagrada a Dios, ama a Dios y nadie la va a mover de ahí. Es decir, él aprendió a aguantar todo el chaparrón que se le vino encima en los primeros meses. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, quizá años que se le ha venido encima, pero ella está aguantando ahí. Es decir, ella ya es cristiana desde adentro, no de palabra. Porque hay muchos de palabra. Hay muchos que si la esposa tradicionalista,
¿Usted va a ir al culto? ¿Para qué va a ir al culto? Aquel que dice cristiano y, ay, sí, bueno, no voy. Ay, ya. Entonces no me ponga a orar el rosario. No, no importa que no lo lea, pero sí te y no vaya al culto. Y esa mujer lo controla. Ya ella le dice si cree o no cree, si va o no va, si hace esto o no, si sigue o no sigue. Esta persona no es cristiana. No ha entendido qué es eso. Porque el cristiano verdadero es capaz de sostenerse. Y por encima de lo que sea, como así, privarme a mí de los cultos, privarme a mí de leer la Biblia, privarme a mí de orar, privarme a mí de seguir a Dios. No, qué pena con usted, esposa mía, te amo mucho, pero ha decidido, es consagrado, es consagrada. Alabado el nombre del Señor. Yo no hago sino imaginarme, por ejemplo, aquellos cristianos que todavía no han tenido esa firmeza con Dios. ¿Cómo estarán haciendo con estos cultos virtuales? El computador ahí en la sala, y como hay familias religiosas tradicionalistas, lo tienen viendo misa, parejo. Lo tienen viendo la adoración a los hilos, todo eso. Y el evangélico está ahí sometido a eso porque no tiene esa capacidad, esa autoridad de decir, no, yo voy a ver mi culto. Es la hora de mi culto, yo voy a tal iglesia cristiana, así que yo voy a ver mi culto y luego mire ustedes qué hacen. No, lo tienen ahí viendo culto, viendo lo de ellos, y ese pobre, esa mujer, ese hombre que tiene esa fe como blandengue, no ha podido afirmarse y decir, no, yo voy a ver mi culto, a mí no me molesten aquí en esta hora, porque este es mi horario de buscar a Dios. Una terrible situación la que se les presenta a algunos en este momento donde los cultos son virtuales. Pero hay gente que vive para Dios, gente que vive para Dios. Yo me acuerdo años atrás, visitábamos un muchacho y cuando nos recibió 2 o 3 veces y de repente cuando llegamos, no, yo no los puedo visitar, nos dijo aceptar. ¿Y por qué? Porque mi mamá y mi papá me dijeron que no los aceptara, que ya aquí tenemos una religión. ¿Ve? No, esto hay que creerlo de fe. Eso al principio la persona es débil, es frágil, pero la persona tiene que perseverar hasta que Dios haga la obra en él. Entonces, por eso no podemos sorprendernos cuando los propios nuestros nos ataquen. No se sorprenda, si es lo que dice el Señor aquí, en el verso 35. ¿Ya? No se sorprenda cuando, hermana, usted consagrada a su esposo la insulte, le diga, loca, ¿para dónde vas? A ver, ¿a dónde tienes el amante? Y usted sabe a quién es que miran sobre el amante, al pobre pastor. Ese es el que carga los bultos de la gente. Ya se va a ver con el pastor. ¿A quién se va a ver allá? ¿Por qué se mantiene en el culto? No se asombre cuando ese hombre empiece a decirle así, le voy a cortar la ración, ya no le voy a dar para mercar, porque sé que es para irse para allá. Pues déjelo que él merque. Bueno, mijo, no me va a volver a dar la plata para la comida, para que yo merque. Bueno, entonces por favor mérqueme usted y me trae aquí la comidita para usted, para nuestros hijos, para mí. Amén, no hay problema. Y usted arranca para la iglesia y déjelo que él merque. Y cuando no haya que comer, mijo, usted no ha mercado y tampoco me ha dado plata. ¡Ay, cómo así! Sí, porque ser evangélica no me has dado plata. O sea, no tiene por qué asustarse o asombrarse porque se le vino ese ataque. No, eso Cristo lo dijo, está ahí. ¿Ya? Está ahí. Cuando su esposa lo rechace. Y si va ahí su esposa, es una de esas hijas de María. Ay, ay, ay. De esas personas católicas a morir. Bueno, si usted creyó en el Señor, varón, tiene que saber que el ataque le viene, que el rechazo le viene, que el arroz le va a llegar sin carne por mucho rato y que la sopa le va a llegar simple. Y va a haber muchas oposiciones por el solo hecho de que usted está empezando a proclamar otra fe diferente a la que ha seguido toda su vida. Cuando sus padres lo echen de la casa y continuamente lo castiguen, le quiten la ración. ¿Cuánto es que te doy yo para la universidad? 20,000, 20,000, ya no vas a recibir nada. Y se me va de la casa. Por ejemplo, en
una persona budista o hinduista o del Islam, que un hijo de ellos acepte a Cristo, eso da echada, eso da, lo excomulgan. Es decir, le dice: usted ya no es para mí nada, usted ha muerto, ya no tiene el apellido, así que no es de esta familia. Eso es terrible. Y el joven tiene que estar decidido a que, con la fe que está aceptando, tiene que, a que lo echen, a que le quiten el apellido, a que le quiten la ración, a que le quiten la cuenta bancaria, a que le dejen de dar plata a los padres, que le dejen de dar ropa si le dan. Mejor dicho, por la fe en Jesús. Ahí es donde el Señor dice: vine a traer guerra, vine a traer división. Cuando tenga suegras, suegros que lo desprecian, la desprecian por el solo hecho que usted es evangélico. Hijos que no se quieren someter a la disciplina de los padres porque los padres son cristianos. Y entonces los hijos dicen: no, usted ya es evangélico, ya usted no me manda a mí. Usted me mandaba mientras era de la misma religión, mientras seguía lo que yo creo. Mientras profesábamos lo mismo, éramos unidos, éramos familia. Pero ahora que usted trajo otra cosa, aquí ya hay guerra. Es que es verdad, hay guerra. La razón, ya no somos como ellos. Sencillamente esa es la razón de la que haya disensión en la familia. Ya no somos como ellos. Porque yo ya oro, usted ora ya, lee la Biblia. Ya usted no coge las pepitas para rezar el rosario y contar. Ya no se postra y se arrodilla y dice: Padre nuestro, Padre nuestro. Ya ese Padre nuestro se lo hace vida en su corazón. Ya es vida. Es decir, usted ha pasado a algo mejor. Porque la religión es un tradicionalismo. La religión es algo que se sigue así como paulatinamente. Es decir, se sigue a pasos. Sigue esto, luego lo otro. Pero la vida del Señor es algo que se vive. Ya no somos iguales. Entonces ahí es donde hay que entender. El verso 36, estoy en Mateo 10, el 36 dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del hombre. Entendamos bien esto, mis hermanos. Enemigos viene del hebreo zar. Tiene varios sinónimos. Enemigos, tiene un sinónimo que es oyeb, que significa enemigo. Otro es soné, que significa aborrecedor. Otro es rodeb, que significa perseguidor. Y otro es aris, que significa tirano y opresor. Son los sinónimos de esta palabra enemigo, de su raíz hebrea. ¿Por qué nos asustamos tanto cuando tenemos enemigos de los propios nuestros? En Génesis capítulo 4, el versículo 8, Génesis 4, 8, y con este texto voy a cerrar para continuar después. Mire, Génesis 4, 8, dice la palabra: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mire usted, yo le dije que ¿por qué? Y le hice una pregunta: ¿por qué nos asustamos tanto cuando nuestros propios se levantan? Mire, Caín ofreciendo sacrificios, escúcheme eso, como él creía que era correcto. Caín dijo: así es el sacrificio correcto. Y lo ofrecía a su manera, a su razonamiento. Entonces no admitió que su hermano lo hiciera como Dios quería. Y por eso se levanta. Mientras él lo hace en su razonamiento, él dice: está bien, para mí esto es la ofrenda a Dios mejor, así lo hago yo. Pero viene su hermano Abel y dice: no, Dios quiere de esta manera. Y se deja guiar por Dios y da la ofrenda como Dios quiere. Y ahí se marca la diferencia. Amén. Es decir,
a Caín le molestó la forma consagrada en la que actuó Abel. Abel actuó consagrado. Se dejó guiar por Dios y dijo, esta es la manera de ofrecer el sacrificio. Dios quiere de esta manera. Y entonces, permítame, había dicho que este era el último texto, pero debo cerrar la idea bien. Y entonces, en 1 de Juan, capítulo 3, el versículo 12, dice, mire usted, 1 de Juan 3:12, no como Caín, escuche eso, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ve, aquel ofrecía como él quería. Ofrecía como él quería. De esa manera. Lo mejor de la tierra, sí. El mejor fruto, sí. Puede ser el mejor plátano gordo, hartón, de esos que llaman. El mejor maduro, la mejor yuca, la mejor papa. Oh, esto es lo mejor. Y los mejores frutos los recogió y para Dios. Pero luego viene Abel y dice, a Dios le gusta es algo que derrame sangre. Y Dios lo guió a algo que derramara sangre. Y fue y miró por allá la mejor de las ovejas, la más gorda, la más robusta, que no tenga defecto. Y dice, esta es la de Dios. Y va y le ofrece a Dios. Y Dios ve la ofrenda de Abel, algo especial, y lo honra. Y eso le trajo envidia a Caín. Y ahora nos especifica aquí la palabra, porque Caín era del maligno. ¿Ve usted? ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Dentro de una casa, escúcheme, hay gente que son del maligno y hay otros que no lo son. Y no lo son porque han aceptado a Cristo como su Salvador. Entonces, aquellos que viven fuera de los parámetros bíblicos, fuera de la palabra, así tenga una religión, porque la religión en sí es seca, es muerta. La religión en sí, sí. La religión verdadera tiene que tener piedad, como dice Santiago. Piedad y cosas justas, cosas buenas, santidad, consagración. Pero la religión en sí es llevar a la persona a creer en Dios y ya, y viva como quiera. Por eso usted ve que el sicario llega y se echa la bendición, y luego ahí le da 3 tiros a aquel, y fue y pidió primero la bendición supuestamente a Dios para que lo dejara matar a aquel, y lo mató. Esa es la religión muerta, seca, barata, la que no lleva al hombre al cambio, a la transformación, a nada. Pero aquel que empezó a seguir la fe de Cristo, la fe de la palabra y a vivir como la palabra, entonces en esa casa empiezan a ver esa división. Hay quienes son del maligno, son guiados por el diablo, por los demonios, por Satanás, y hay quienes son guiados por Dios. Cuando en un hogar todos son cristianos y aman a Dios, ahí no hay cabida para el maligno. Ahí es que estarlo reprendiendo porque él se va a querer meter dentro de esa casa. Y ahí hay que cerrar portillos y cerrojos porque el diablo quiere entrar, porque todos amamos a Dios allí. Pero cuando hay un hogar donde unos lo aman a Dios y otros no, ahí hay gente del maligno. El diablo no tiene que hacer fuerza para entrar para nada. El diablo está ahí, adentro, dentro de esas puertas, a través de aquella persona que es maldiciente, que es vulgar, que es fornicario, que es adúltero, que es mentiroso. Póngale la lista. Ahí el diablo está ahí adentro. No necesita tocar la puerta para entrar, ya está adentro. Entonces es lógico las guerras y las batallas que se dan. Alabado el nombre del Señor. Así que mis amados hermanos, quiero dejar hasta aquí en esta hora.